lado PHP. Y tenemos configurado el Apache también para nuestro virtualhost que hemos creado el día de ayer. Ahora lo que nos falta es el paso número 6, que es probar la conexión del PHP, desde PHP, o sea, desde nuestro script, ¿no? ¿Cómo es que se ejecuta una página PHP? Cualquier página de script, no necesariamente PHP, JavaScript, por ejemplo. PHP no se ejecuta en el navegador, cuidado. ¿No ven? ¿Dónde se ejecuta? Eso van a tener mucho cuidado con esa partecita. Aquí está el navegador, perdón, aquí está el cliente, nuestro cliente, y aquí está nuestro servidor. El PHP se está ejecutando acá. O sea, ¿qué cosas tenemos aquí? Tenemos una base de datos, ¿no?, que se llama MySQL. ¿Qué otra cosa tenemos aquí ejecutándose? Tenemos el servidor Apache 2. Y también tenemos el PHP, ¿no? Por supuesto, cada uno en forma modular, ¿no? Así. Entonces, cuando el cliente le haga una solicitud HTTP de la red, el primero en escuchar en el puerto 80 o en el puerto 443, así que 80 y 443, que es el puerto de CL, el primero que va a escuchar es el servidor Apache. Dependiendo de qué solicitud es que sea producido por acá, ¿no? Ahí está, este es un navegador, un browser, ¿no? Dependiendo si se le ha puesto, por ejemplo, mydomain.local, que este es un dominio ficticio, ¿no? Este es un dominio ficticio todavía. El único que resuelve ese dominio es nuestro host, nuestro archivo, nuestro archivo de configuración de host que se encuentra en etc. hosts. Porque no tenemos todavía un dominio público. Entonces, este manda la solicitud para mydomain.local y la solicitud le llega al servidor Apache. Y si fuera un script, nosotros ya hemos configurado ya una directiva, ¿no?, donde le decimos que sin necesidad de colocar el nombre del archivo index.php, si es un script PHP, que lo ejecute. Entonces, si la solicitud viene al servidor Apache para ejecutar un script, inmediatamente este le va a pasar al módulo de PHP. ¿Cuál sería? Es un lib Apache, ¿no? Es un lib PHP Apache. Es el que se conecta. Le va a pasar a ese módulo, y este módulo además se va a comunicar con otro módulo que es ¿cómo se llama? Perdón, el Apache se va a comunicar con el módulo de MySQL. Entonces es así, ¿no? Aquí está el servidor Apache recibiendo solicitudes, ¿no? Ahí está, recibiendo solicitudes o HTTP peticiones, ¿no? Estas son las peticiones, ¿no? Entonces recibe esas peticiones o solicitudes y este tiene que conectarse con dos módulos realmente, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Cierto? ¿Ha habido una falla de internet?
Le metió fuerza bruta. Así Windows que Ya no permiten en las nuevas Estoy volviendo a conectarte a la reunión. políticas. con el vídeo. No se puede, ¿no? Hemos instalado dos módulos, ¿se acuerdan? Ahorita los vamos a recordar por acá. Un segundito. Ah, desde mi otro compu. Desde lo que está en mi casa. Claro, la tostadora no puede hacer nada. Apenas puede correr un programa en Java. Escribir Apache 2 módulo PHP. Y tiene un PHP MySQL. Entonces, este por un lado se va a conectar a ese lib Apache, y por otro lado tiene que conectarse a PHP MySQL, ¿no? Ok, este se va a conectar a PHP y este es el que se conecta a MySQL. Esto es así. Qué fregada esta cosa. Ya. ¿Qué estaba ocurriendo, no? Con el internet. Muchos usuarios. Muchos usuarios. No, no estoy usando el internet ni nada. Ya ven un poquito. Entonces, si esta solicitud, por ejemplo, implica, quiero saber qué tiene info.php, ¿no? Ahí viene la petición get desde el cliente, ¿no?
info.php. Pero podría ser también un my domain.local, así nomás, ¿no? La petición. Entonces, como hemos configurado anoche, implícitamente aquí hay un index.php, que si hubiera este archivo se va a ejecutar. Y si no existe este archivo, el segundo que se va a ejecutar posiblemente sea HTML. Si no hay ninguno de estos dos presentes, se va a quedar, nos va a mostrar la raíz del directorio, ¿no? Más arriba. O va a salir un mensaje de no se tiene acceso a este sitio. Entonces siempre tiene que haber un index PHP o un index HTML. Ya. Recibimos la petición en este caso con nombre y apellido de info.php. Entonces, a través de un enlace, a través de una imagen, a través de un botón, algo, nosotros hacemos una solicitud, un HTTP request, a este archivo info.php. Esto recibe el servidor, ¿no? Pero él solamente entiende contenido HTML, es lo único que sabe hacer, contenido de hipertexto. Entonces dice, yo me tengo que comunicar, veo que esto es, está escrito en PHP, así que yo le voy a pasar al procesador de PHP, que es el que entiende. Pero ¿cómo me voy a comunicar con el procesador de PHP? A través de esta librería que tengo instalada. Si no tuviera, es como si no tuviera un traductor, ¿no? Le paso a este el requerimiento, es decir, yo le hablo a este porque me entiendo con él. No hablo directamente, el Apache no habla directamente con el procesador de PHP. Sino yo hablo con este habla con él y le manda, ¿no? Le manda la solicitud. ¿Cuál es la solicitud? Que interprete este archivo. Que interprete, que lo ejecute, quiere decir, ¿no? Básicamente. Y entonces este va a ejecutar el script, porque para eso es el PHP. Y hará lo que tenga que hacer, algún tipo de funcionalidad tendrá. Y si esa funcionalidad tiene que ver con bases de datos, como por ejemplo que esta información de info.php me muestre, por ejemplo, la cartera o el listado de clientes, por ejemplo, que tengo activos, o los 10 primeros clientes que me muestre, este script que haga eso, entonces un select. Él dice, tengo que comunicarme con una base de datos porque tengo una cadena de conexión, ¿no? Una string. Entonces le voy a pasar a esta librería intermedia y esta se va a comunicar con el servidor, con el MySQL. MySQL se va a comunicar nuevamente de vuelta. Y el MySQL, ¿qué es lo que hace? Procesa el script. Primero se conectará, ¿no? Se conectará, este módulo se va a conectar seguramente a este de acá, ¿no? A su propia base de datos, ¿no? Bueno, entonces va a conectar a la base de datos, ¿no? Aquí tenemos, esta es una base de datos de qué tipo. Relacional, ¿right? Pero podría también ser otro tipo de base de datos, pero esta no es la base de datos, ya, cuidado. Este es el gestor, este es el RDBMS que hemos instalado, así se llama, RDBMS, que significa Sistema de Administración de Bases de Datos Relacional, ¿no? RDBMS. Este es el que tiene configurado diferentes bases de datos, incluyendo las que nosotros vamos a crear. ¿Con qué lenguaje? Con el SQL. Con el lenguaje SQL. Entonces estamos hablando que este RDBMS al usuario le va a presentar una shell. Bueno, donde yo voy a escribir aquí, ¿qué cosa? Selects, creates, drops, delete, insert, update, todas esas cosas que son un lenguaje en SQL de creación o de consulta
es el lenguaje de consulta de la base de datos, yo voy a escribir y este shell, este es el que me interprete. O sea, este shell es el que me va a permitir comunicarnos al sistema de base de datos con el usuario. Pero el PHP no necesita al usuario. El PHP simplemente interactúa a través de este módulo con la base de datos MySQL. Entonces le lanza el select que nosotros hemos programado en el script del PHP. A través de este módulo, este va a recibir la solicitud, va a mandar la solicitud al servidor de base de datos. Él buscará su base de datos del cual se está haciendo la consulta, hará todos los movimientos de base de datos y obtendrá la respuesta. Esa respuesta tiene que devolverla a este módulo, y es presentación de datos, ¿no? Eso le va a devolver al procesador de PHP, el PHP le va a devolver a esta librería, y esta librería le va a devolver al Apache, y en última instancia el Apache es el que le va a devolver la información al cliente, ¿no? Entonces, aquí está el requerimiento y aquí está tu respuesta. El response, ¿no? Este es el response y este es el request. Ahí está. Petición, respuesta. Así siempre funciona. Por eso es que es importante tener presente que ahorita estamos viendo solicitudes de GET. Nos hemos instalado ayer anoche esta librería, hemos instalado el PHP, estos tres hemos instalado, ¿no? ¿Qué nos falta probar? Hemos hecho la prueba con un archivito que justamente se llama info.php, que nos muestra la configuración actual que tenemos en nuestro Apache, en el PHP, con todas las cosas, los módulos instalados y todo. Entonces, información que se la tiene a través de la ejecución de una función que se llama php-info, php.info, php-info. Pero hemos hecho la prueba también de ver la base de datos anoche con algunos comandos que estábamos viendo. Pero ahora lo que nos interesa es ver cómo un script que está escrito aquí en PHP interactúa, ¿no? Eso es lo que nos falta probar. Así que tenemos que crear ahorita un script en PHP. Ya les digo, yo no sé PHP, pero es fácil de, digamos, de ubicarse lo que está haciendo. No es que me acuerdo las sintaxis ni nada de eso, no es necesario. Así que vamos a hacer eso. A ver, esperamos que el internet ya esté bien. Digo, también tiene sus problemas, ¿no? De conexión. Ya no es una empresa ni tanto cliente que debe tener, ¿no? ¿Qué va a estar el servidor y ya espera más cosas? Vamos a conectarnos. Está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya. ¿Cómo hacemos para conectarnos a la base de datos MySQL? MySQL. Tenemos que irnos al punto número 6. Dice, vamos a tomar la conexión a la base de datos desde PHP.
Si queremos probar si PHP está habilitado para conectarse con el MySQL, necesitamos ejecutar consultas de base de datos. Y nosotros podemos crear una tabla de test, una tabla de pruebita, con información también de prueba y consultar el contenido desde un script, desde un programa, un script PHP. Antes de hacer eso, necesitamos crear una base de datos. Una base de datos de prueba y un usuario. Necesitamos crear dentro de la tabla de usuarios de esa base de datos de user en MySQL configurados para este acceso. Entonces vamos a crear una base de datos que se llame Example Database y un usuario que se llama Example User. Vamos a reemplazar estos nombres con diferentes valores. Entonces entramos a la base de datos y creamos la base de datos, ¿ya? Solo que nosotros utilizaremos en lugar de ese nombre de Example Database, crearemos una base de datos que se llama Test, ¿ya? Para que no tengamos que escribir dicho nombre. Pero antes vamos a ver si nos podemos conectar. ¿Con qué comandos? MySQL -u, ya no necesitamos, ¿cierto? Con el sudo ya no. MySQL -u -p y no, es que le he puesto otra contraseña. Disculpe. ¿Ya? No necesitamos hacer eso. MySQL -user root -p, que le voy a indicar en este momento, y el paso de la paso. Así, nada. Ahí está. Este es el shell que necesito, ¿no? Esta cosa. Y este shell, al igual que un shell del sistema operativo, del bash, por ejemplo, este shell es el MySQL, es el que me permite interactuar con el usuario y el usuario que haga comandos. Como por ejemplo, humanamente yo le digo show database. Aquí está la shell. Y la base de datos me va a responder con esa información. Estoy queriendo listar las bases de datos que tengo instaladas en el MySQL. Entonces voy a crear una base de datos que se llame test. ¿Cómo se hace? Con este comando create database. Entonces create database y el nombre de mi base de datos. En este caso le llamaremos test. Se finaliza el comando con punto y coma. Con eso le estamos diciendo al shell que ejecute el comando. Y este comando es de tipo SQL, ¿no? Ahora le hacemos un show database y vemos que la base de datos test ha sido creada. Pero así vacía. ¿Con qué configuración? Con la configuración que tenga por defecto. Ahora vamos a crear un usuario que también le vamos a poner el nombre test, ¿ya? Al usuario, para no escribir mucho. Y le vamos a asignar a ese usuario todos los privilegios absolutos para que pueda manejar la base de datos que hemos creado. ¿Ya? Entonces, el siguiente comando que vamos a emplear es create user. Y vamos a ver, para ir copiando y pegando, vamos a abrir un archivito de texto. Aquí lo tengo. Y vamos a copiar esto. Y aquí le vamos a hacer algunas correcciones. Entonces dice create user. No importa si nosotros le ponemos ¿qué se llama? En minúscula. Por ejemplo, create user, ¿no? Y aquí vamos a colocarle ¿cómo se llama? El nombre de un usuario que para nosotros va a ser test, ¿no? Entonces, fíjense, tampoco necesito colocarle con estos apóstrofes. Simplemente le digo test, ¿no? Y el arroba significa desde qué host me estoy conectando. En este caso sí necesito utilizar apóstrofes, ¿no?
Si yo le digo, conéctate desde todo lado, o sea, ese porcentaje significa de cualquier lugar, n, ¿no? Ese comodín significa n de cualquier lugar. Pero yo podría decirle también localhost, ¿no? Identificado con el password, y ahora sí tengo que colocar el password correspondiente, que lo voy a llamar test. Pero no voy a hacer que ese usuario pueda conectarse desde cualquier lugar, por tanto le voy a decir, conectate desde acá. Y vamos a ver si funciona. Veremos. Y dice que la consulta ha sido exitosa. Entonces se ha efectuado la creación de este usuario. ¿Recuerdan cómo nosotros veíamos los usuarios? Hay un comando, ¿no ve? Que lo vamos a escribir. Que lo vamos a usar bastante también, entonces lo vamos a copiar aquí. Decíamos select host, ¿se acuerdan? User y el plugin from MySQL user. Esto. Este era el comando. Así que esto lo vamos a copiar y vamos a pegarlo. Y ahora tenemos un usuario test, ¿no? Que se conecta desde cualquier host y que tiene este plugin. Pero este plugin a nosotros nos está arruinando porque no queremos que sea así, ¿no? Queremos que sea un password nativo. Por tanto, vamos a alterar ese usuario para que en el plugin tenga el password nativo. Así que vamos a copiar esto de acá. Antes le vamos a colocar aquí un punto y coma. Y por aquí vamos a crear esto de acá. A ver, queremos hacer un alter user. Queremos alterar entonces el usuario test. Que se conecte desde todo lado. Y el password lo vamos a tener en test. Y ahora vamos a hacer este comando para verificar que test tenga el password nativo. ¿Sí? Lo que significa que yo podría conectarme ahora con el nombre test, ¿no? Entonces le digo MySQL -u test -p. Me va a preguntar el password y el password es test. Y ya me he conectado. Pero si yo le digo, muéstrame tus bases de datos, ¿qué bases de datos tiene este usuario? Show databases. Solamente tiene bases de datos que vienen por defecto. Para la creación de cada usuario, estos tienen acceso a estas bases de datos porque es información del sistema. ¿Ya? Pero no tiene una base de datos creada. Con el comando show grants le puedo decir, muéstrame qué privilegios tengo. Y resulta que solamente tengo acceso de conexión al sistema de base de datos, no tengo nada más. Entonces es un usuario que sí se le permite loguearse en el servidor de base, en el servidor de MySQL, pero nada más, no puede hacer nada más, no tiene permiso. Bien, entonces crearemos, le asignaremos los permisos. ¿Cómo hacemos eso? Hay un comando súper importante que se llama grant all on. Se van a acordar, grant all, permitir todo
¿Dónde? En el nombre de la base de datos, punto asterisco, to, y aquí le decimos el usuario. ¿Ya? Haremos eso. A ver, vamos a acordarnos un poquito. Pero lo vamos a escribir en el archivo de texto. Tenemos un grant, permitir, or, on. ¿Lo ven? ¿En qué lugar? En la base de datos test. Asterisco, to. Ahora tenemos que dar el nombre del usuario. ¿Y el usuario cómo se llama? El usuario es sintaxis. Ahí está el nombre del usuario, arroba, desde dónde. Entonces, to, en este caso, queremos decirle al test, arroba, desde dónde se va a conectar este. Le podríamos indicar desde cualquier lugar. Y no dice nada más, ¿no ven? Ya, esa es la forma. Entonces, con punto y coma, vamos a copiar este comandito y lo vamos a pasar a la consola. Es que estoy ejecutando eso desde el mismo usuario, ¿no? Yo como usuario no tengo permiso. Pero me tengo que salir y tengo que hacer desde root. Y ahora, sí, voy a copiar el comando y ahora sí tengo digamos, los permisos asignados a ese usuario test. ¿Cómo reviso siendo root, digamos, o cualquier otro usuario administrativo? ¿Cómo veo los permisos que tiene el usuario test? Entonces le digo show grants, vamos a ver si es esto, por el usuario test. Arroba, vamos a ver si así me acepta. No, así, con apóstrofe simple. Eso ya depende de la versión del MySQL que estén utilizando. Veremos que sí funciona. Y ya, siempre tenemos que ponerle el apóstrofe. Y nos dice tenemos dos tipos de permisos, uno de conexión al MySQL y el otro que tenemos todos los privilegios sobre la base de datos test. Entonces, en esa base de datos ya puedo crear tablas, puedo crear diferentes objetos de base de datos. Me voy a salir con exit y voy a entrar con el usuario creado y voy a mostrar la base de datos ahora sí. Entonces debería aparecer la base de datos test, ¿no? Show database. Y luego voy a ejecutar este script que me lo voy a pasar al editor de texto. Lo vamos a emplear. Vamos a crear una tabla en la base de datos. ¿Sí? Nuestra base de datos se llama test, ¿no? Entonces la base de datos es test. Y la tabla que vamos a crear se llama to-do list, o sea, una lista de cosas por hacer. ¿Con qué campos? Recuerden que una tabla, ¿esto se acuerdan, ¿no, chicos? Esto sí se debe acordar. Aquí está, una de estas tablitas tiene este diseño. Así que tenemos columnas. Tenemos los campos, un identificador, por ejemplo, tenemos un campo 1, tenemos un campo 2, y un campo N, ¿no?
Y cada uno de estos es un registro o tupla o fila, ¿no? Entonces, cada uno de estos registros tiene un identificador único. 1, 2, así siguiendo. O puede ser un código, puede ser un, no sé, un hash, lo que ustedes quieran. Pero la cuestión es que nos está diciendo que cada uno de estos registros es único, no puede repetirse en la tabla. ¿Ya? Y el campo 1, por ejemplo, puede ser nombre, apellido, ciudad, animal, cosa, lo que sea. Y esto, a esto se le denomina también entidad. Y una entidad, acuérdense, esto se aplica al MySQL, al Oracle, al Postgres y al Chiforícolas. Lo importante es que ustedes siempre sepan el concepto. Entonces, ¿qué es una entidad? ¿Qué es lo que está representando esa entidad? Objetos de la vida real, ¿no? Por ejemplo, esta entidad puede estar interpretando, o puede estar, mejor dicho, representando a clientes. Y un cliente se va a ver reflejado en cada fila. Y un cliente es único. A ver, ¿qué es lo que identificaría a un cliente? Número de carrera. Es su número de carnet, ¿no? De identidad. O mi tabla le puede asignar un número, un ID propio, que sea para que sea uno, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa, qué otros datos podríamos tener en los clientes? Su número de celular. Su número de celular. Pero si es cliente, Nombre. ¿no? Nombre, ¿no? Nombre, ¿qué otra cosa puede ser? Dirección. Correcto. En nombre podríamos agruparlo todo, nombre completo, ¿no? No vamos a poner nombre, apellido, no, ¿para qué? Nombre, listo. O tal vez sería alguien querrá hacerlo así, nombre, first name, last name, por algún motivo, algunos diseñadores separan, no sé para qué, pero bueno, no sé para qué. Pero dirección sí, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser importante? Su correo. El correo, ahora nadie... O sea, no hay un ser humano que si no tiene correo no es un ser humano. Es cliente. Humano puede ser, pero si no tiene correo no es cliente. ¿Cómo no? No llegado a esa... ¿Y qué tienes que yo no tenga correo? Entonces, o sea, no existo. Ah, ya, y con eso va, ¿no? Si no tengo WhatsApp, ya. Súper. Ya, entonces esta entidad representa cada una de estas tablitas. Aquí en este script dice, estoy creando entonces estas columnas, fíjense que dice item ID, ¿no? Que es el identificador, la clave privada o el campo que le va a dar la unicidad, digamos, a cada registro. Y estoy indicándole que sea de tipo entero y que además sea autoincremental, ¿no? O sea que en la medida que se vaya ejecutando esto, cuando yo vaya insertando los nuevos registros, que automáticamente ese campo item ID me lo llene con un valor entero, ¿no? Eso no tengo yo por qué poner. El siguiente campo es el contenido, que es un texto, es un string de 255 caracteres que el tipo de dato en SQL, no SQL, se llama varchar, qué horrible. Así se llama, toda la vida. En cambio, para los que nos hemos dedicado a la programación web en JavaScript, no hay tipos de datos. No existe eso. En Java, los que quieren entrar a Java sí tienen que definir todos los tipos de datos. Pero hay algo, ¿no? Las empresas, las instituciones públicas siguen pidiendo Java. Así que, ni modo, tenemos que... Bueno, hay alguien que les gustará. Aquí les enseñan también Java, creo, ¿no? Para los de sistemas. Entonces todos somos telecom. Sí, Sharp. Puesta a tierra. Puesta a tierra. Jabalina. Bentonita. ¿Quiénes están estudiando ingeniería de sistemas?
Aquí No hay nadie, esta materia es de telecom nomás. no hay ingenieros de sistemas. No, No vemos todo. todos son de telecom. En este curso, ¿no? Ya, pero igual los de telecomunicación tienen que saber tener bases de datos. Sí. Pueden pensar de que... Todos, ya. ¿Pero han pasado algún curso de base de datos en esta carrera? No. Base de datos de SQL. Sí. Eso, Eso, Lo es básico. digamos. Eso, los tablitas. Sí. Ah, mejor que estamos viendo todo esto, ¿no? Porque eso de ser solamente una cosita, a mí me pone nervioso. Soy experto en configuración de OSP, a ver, y así voy a ir a buscar trabajo. Y me van a decir, ¿y qué van a hacer? Ya. Hay otro campo o una característica que se define la clave. Entonces, el primary key o la clave principal estoy determinando que sea el campo item ID. Entonces, crearemos en la base de datos ya del usuario. Para eso vamos a entrar, vamos a salirnos de acá y vamos a entrar con el usuario test, ¿no? El password es test y voy a hacer el comando show database. También se puede hacer control R, fíjense, y vamos a ver si ahí está, ya aparece show database. Pero, y aquí está la basecita de datos, ¿no? Otra de las cosas que puedo hacer es entrar directamente a la base de datos, ¿no? A la base de datos. Entonces, para eso voy a utilizar el comando, este mismo comando, solamente que, aparte de decirle el IP, voy a definir la base de datos. Eso se hace con un decrement de database en la base de datos test. Vamos a ver si funciona. Test. Y sí, pues aceptó, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer, ya estoy dentro de la base de datos test. ¿Cómo veo las tablas? Con el comando show tables. Y veo que no hay ni una sola tabla. Entonces, voy a utilizar este script de acá. Aquí, si bien estoy entrando a test, ya no debería utilizar porque ya estoy en la misma base de datos, ¿no? Me he conectado desde la conexión de afuera, haciendo mención a la base de datos con la opción "-d" mayúscula. Ya, de todas maneras va a funcionar esto. Vamos a copiar. Y pegamos la selección. Listo. Enter. Entonces se ha creado la tabla de datos, la tabla, ¿no? Si hacemos un control L y le decimos show tables, ahí están las tablitas dentro de la base de datos test. Yo tengo una tabla que se llama to-do list. Y si quisiera ver estos campos, se hace con el comando describe. Describe, o test también se coloca, y el nombre de la tabla, en este caso to-do list. Le falta punto y coma, y aquí tengo, ¿no? Tengo básicamente dos campos. Solamente tengo dos campos, ¿sí? El campo item ID, que me dice que es un entero, no puede ser nulo, es la clave primaria y por defecto me permite, esto es bien raro, ¿no? Dice que es no nulo, pero por defecto está con nulo. Su característica es que es autoincremental. Luego tenemos el contenido, que es un texto de 255 caracteres. Este sí me permite crear vacíos y por defecto está en vacío, en nulo. Ya. Ahora, ya que tengo mi tabla, entonces insertaré algunos campos, ¿no? Por ejemplo, insert
se utiliza es un comando para insertar registros. Hay que especificar el nombre de la base de datos, la tabla, y hay que colocar el contenido, así como está. Content, en values, vamos a especificar mi primera, ¿qué dice esto? My first import. Y luego, para verificar de que se ha llenado con registros, hacemos un select de todos los registros. Esto significa, vamos a seleccionar toda la información de la base de datos example.database y de la tabla to-do list. Y debería salirme esto. ¿Sí? Entonces crearemos esto. Haremos un insert haremos una copia de esa instrucción. Y vamos a cambiar algunas cositas. Para empezar, como estamos en nuestra base de datos, ya no necesitamos el nombre de la base de datos, ¿no? Simplemente ahí la tabla. Entonces, esto también no me gusta usar insert, no me gusta usar a mí mayúsculas, me parece que estuvieran gritando. ¿Han visto algunos chicos que mensajean en mayúscula? Algo raro es, ¿no? O ustedes hacen algún día nomás, ¿no? Yo pienso que hay algún significado. En una pelea significa grito. Ya. Estoy escribiendo en voz alta. Insert into el nombre de la tabla. Esto también puede ser en mayúsculas o minúsculas. Y aquí es donde voy a colocar, como es un string o es un varchar, voy a colocar esa cosa que dice my first. Pero en el ejemplo dice, tenemos esto my second important item. Ahora voy a copiar todo esto. Entonces lo que tengo que copiar es un insert, ¿no? Y en el segundo le voy a colocar esto. My second item. My tercer ítem. Y esta cosa le pongo aquí. Entonces, my first, second, third y and this one, ¿no? Todo esto me lo voy a copiar. Control C. Y aquí, Control Shift B. Y los 4 registros han sido insertados correctamente, ¿ok? Entonces, ¿cómo verificamos? Save, ¿no? Asterisco, from, test. No, test es la base de datos. From to list. Punto y coma. Y aquí está. Nosotros en ningún momento hemos interactuado con el primer campo, ¿no? No hemos puesto el campo item ID, sino que se está definido como autoincremental. Solamente hemos puesto contenido en el campo contents, ¿no? Y aquí está. En el campo content tenemos my first, my second, todo esto. Ya, esto es la base de datos. O sea, ahorita estamos interactuando a través de una shell. ¿Quién? El usuario final puede interactuar directamente con la base de datos. Antes, ¿cómo corrían? Pues en los años 70, 80, 90, no, ya no en los 90, ¿no? En los años 80 se contrataba a un programador de sistemas como el encargado de ejecutar tareas, digamos, de negocio, ¿no? De sacar consultas. Eran contratados programadores informáticos.
¿De dónde? Había un instituto que se llamaba no, ustedes no debían ni escuchar ni saber de ese instituto, ¿no? Se llamaba Cisco. O sea, era el único instituto válido de computación en Bolivia. Paralelamente había una carrera de informática, me acuerdo, en la UNSA. Ya, pero estaba en sus inicios, ¿no? Este instituto formaba gente informática y eran programadores, les enseñaban COBOL, les enseñaban cosas así, unos lenguajes exactos, ¿no? Entonces, a esta gente las empresitas, o las empresas más grandes incluso, les contrataban, dice. Entonces, estos eran los expertos, ¿no? Que se conectaban con información, porque ahora puede hacerlo cualquier usuario, ¿no? A una secretaria le enseñas a utilizar todo mediante web. ¿Qué no tiene que saber? Usar el mouse y utilizar el clics, ¿no? Y nada más. En esa época no era así. Bueno, ya está creada la base de datos y todo lo hemos hecho con comandos que tienen que ser para averiguar la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, una pequeña consultita. Si quisiera hacer, por ejemplo, si quisiera mostrar todos los contenidos que tienen select, vamos a decir select. En este caso voy a colocar solamente el content. No quiero saber el ID. Select from to-do list. Ese nombre de estar tan largo, ¿no? Y voy a aquí ejecutar una cláusula que se llama where, donde voy a decir que el ítem.id sea mayor que 2. Es mayor que 2. Entonces, punto y coma, ¿no? Con este comandito solamente debería mostrarme el contenido de estos dos registros, ¿no? MyThird y estas dos cositas. Le doy un enter y ahí está, ¿no? Me muestra solamente dentro de content, me muestra MyThird y este otro que se llama top. Y bueno, esto es súper porque tenemos el poder, realmente, el poder en nuestras manos con el lenguaje SQL. Solo necesitamos hacer un buen diseño de base de datos, ¿no? Con las tablas, con las entidades, lo que queremos representar del mundo real, las tablas, y con el SQL tenemos todo para sacar toda la información habida y por haber, todo tipo de información. Eso sí que es bien útil y a eso sí, yo les sugeriría de que le metan nomás bastante empeño en aprender SQL. Ese sí que es importante. Junto con programación también tienen que aprender. Python tienen que aprender. Y no se olviden de JavaScript, es el rey de los... ¿Están estudiando Python? Yo sí, Python. Bien. El Java, el JavaScript. ¿Quién está estudiando JavaScript? Ah, ¿sí? Sí. Ah, qué bien. Qué bien. Ya. Entonces, a través de la shell hemos creado un favorcito. Vamos a continuar, chicos. Tengo una pequeña reunioncita con uno de sus compañeros. Nos veremos en unos 15, 20 minutitos. Sí. ¿Ya? Sí, de descanso. Vamos a continuar. No.
ingresando, ¿sí? Recién. Sí. He visto que casi. Ah, no, yo tengo internet. ¿Cuál es IP? Bueno, ya tenemos el resultado a través del archivo de MySQL. Pero nosotros, ¿cómo obtenemos esa misma información? ¿Qué información? Esta información, ¿no? Select, asterisco, con, list, ¿no? ¿Cómo obtenemos esta información? Pero desde una página web, ¿no? Para eso podemos hacer. Porque para eso hemos instalado un servidor Apache que reciba requests, peticiones HTTP, ¿no? Es decir, a través del Internet yo quiero mostrar esta información al cliente. ¿Cómo le va a llegar? Le va a llevar les digo, ahorita vamos a ver el script cómo se va a entregar, ¿no? Hasta el usuario. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es editar, crear dentro de nuestro dominio un archivo que se llama list, PHP. Y ahí vamos a copiar este script y vamos a analizar un poquito a ver lo que podamos. Vamos a analizar este script, ¿ya? Entonces vamos a copiar por acá. Y nos salimos un ratito del gestor de base de datos. Y vamos a hacer no sudo, porque ya somos dueños nosotros del directorio. Lo que sí vamos a decirle es el directorio, ¿no? var www. Recuerden que nuestro directorio se llama mydomain. Y entonces aquí es donde voy a crear un archivo que se llama tolist.php. Listo. Y aquí vamos a pegar el script de PHP. Bueno, tengo una variable llamada user, donde tengo que colocar el nombre del usuario de la base de datos, ¿no? ¿Qué se llama nuestro usuario? Test. Aquí tengo que escribir test. ¿Qué password le he puesto a ese usuario? Password. No, era... ¿Qué hemos puesto pues el usuario test? Test también, ¿no? Test. Ah, Ya. sí, test. Entonces el password es test. Después, ¿qué base de datos? Test también. Entonces estoy creando esas variables, ¿no? User, password, database, y la tabla es to-do list. Perfecto.
Hay un comando, o perdón, hay una instrucción en PHP y en todos los lenguajes que se llama try catch. O sea, try es procura hacer esto y si sale un error, entonces ejecuta este otro. Entonces, ahí estoy creando una variable llamada db. ¿Qué me indica esa base de esa db? Estoy utilizando un objeto de PHP, me imagino que es un objeto que es para establecer la conexión. Entonces, voy a utilizar un protocolo MySQL donde tengo que definir el host como localhost, y porque no tengo una variable llamada host, ¿no ven? O sea, el host va a ser localhost como tal. Pero estoy mandando otra variable llamada dbName, y ahí tengo que colocar el nombre de la database, ¿no? El nombre de la base de datos. Y ya está la base de datos que se llama test. Luego estoy empleando un usuario, una variable usuario y un password. O sea, el usuario, el password, la base de datos. O sea, es exactamente esa variable db, pesos db significa la base de datos. Para conectarme a una base de datos necesito un usuario, un password y el nombre de la base de datos. Entonces estoy creando un objeto que representa a la base de datos. Pero más que a la base de datos, sino a la conexión que tengo con esa base de datos. Entonces voy a echo, el comando echo, fíjense, me está escribiendo, digamos, en un H2, o sea, en un header, no, perdón, en un head de H2, to do, que significa hacer, ¿no? Muy bien. Ahora voy a emplear una instrucción for each que dice, ¿cómo se ve esto? Ese query, ¿qué hace? Ahí está la instrucción como tal, la instrucción de SQL, ¿no? Estamos solamente seleccionando el campo content from el nombre de la tabla, ¿no? Entonces select content from la tabla se llama to-do list. Esa es la consulta. Y me va a botar ¿qué? Un número de un conjunto de registros, ¿no es cierto? El SQL me va a devolver registros. O sea, me devuelve una tabla en realidad, ¿no? Pero, ¿cómo accedo a cada elemento? Con el for each. Por eso es que para cada registro obtenido dentro de lo que es la base de datos, yo estoy obteniendo una fila. ¿Y qué voy a hacer en esa fila? Para cada fila de esa tabla que se llama to-do list, lo que estoy haciendo es escribir una etiqueta LI, ¿no? ¿Dónde está? Una etiqueta LI con el contenido de la fila, que básicamente es el campo content, ¿no? El campo content. Y cierro la etiqueta LI. Además, aquí no me he fijado, hay una etiqueta OL, que es una lista desordenada. O sea, cada ítem, digamos, de la tablita me lo va a mostrar como un listadito, ¿no? Como un listadito. Con puntos, con los respectivos puntitos de una lista típica desordenada de HTML. Entonces, aquí abro, ejecuto esto y por cada registro le digo que me lo meta en un LI y luego que cierre la lista desordenada. Y si hubiera algún tipo de error, voy a mandar a imprimir error, y ese error se obtiene a través de un objeto que se llama
de una excepción, donde voy a obtener el campo getMessage, o sea, el error que me está generando el mensaje que me está generando ese error. Y con BR estoy diciéndole al HTML, hazme una línea adicional, ¿no? Y luego con tie estoy matando la conexión, básicamente. Es una función que va a quitarle los recursos en memoria para esa conexión, ¿ya? Eso hace el script. Entonces, lo único que debería hacer es tratar de colocar en una lista desordenada los elementos de la consulta. ¿Qué consulta? Select content, solamente el contenido de la tabla to do list. Ya está. Si todos estos parámetros o estas variables están correctas para el tema de la conexión, entonces debería funcionar. Le decimos aquí control O y control E. Ahora tenemos que probar efectivamente si funciona como quisiéramos. Nos vamos a ir a nuestro navegador. Aquí pongamos el nombre de nuestro dominio, que era domain.local, ¿no? HTTP mydomain.local, pero ahora quiero ejecutar el script. ¿Qué se llama el script? To do list, ¿no? To do list.php. Y aquí está. Entonces, my first important item, my second, o sea, order, ON, significa más bien lista ordenada, perdón. Les he dicho lista desordenada, ¿no? El UL es la lista desordenada. En este caso sí está ordenado. Con esto habríamos comprobado de que nuestro script está funcionando correctamente. Y debería sacar así, ¿no? Ahí está. Con la información que tenemos. Es decir, ha ocurrido todo ese proceso, ¿no? Ha leído y ha devuelto. Fíjense que cuando... ¿cuál es el resultado en realidad, no? ¿Qué es lo que le bota Apache? Aquí si yo le digo, ve el código fuente del equipo. Miren, aquí me está mostrando el H2. Dentro de ese H2 tenemos una lista ordenada. Con el campo, con estos campos, ¿no? LI, hay otro LI, 4 LIs. Y cierra la lista ordenada. Y el H2 termina en título solamente para esta carta, para este encabezamiento. Esta información le entrega ¿quién? Esto tiene que quedar muy clarito. Toda esta parte le entrega, lo que está aquí, le entrega el MySQL, ¿no? La base de datos le entrega al PHP. A través de esta librería le llega al procesador, ¿no? Este lo que va a hacer es entregar, interpretar este script. ¿Ya? Desde aquí entonces, ¿no? Desde esa solicitud que se llama mydomain.local /todolist.php. El servidor recibe ese HTTP request, inmediatamente entiende de qué se trata PHP. Él no sabe nada de PHP, pero tiene un módulo que sí interpreta script PHP. Así que si no tiene esto tampoco va a funcionar. Esta librería tiene que ver. Lo envía acá y este sí entiende. Entonces, Apache le está diciendo que interpreta ese archivo, ese script. Entonces PHP interpreta perfectamente, este sí lo entiende. Y este va a ver que en el script hay un select, hay contenido de base de datos. Entonces él va a decir, yo no sé cómo manejar la base de datos, pero sí, a través de este módulo le voy a preguntar a la base de datos.
Este sí sabe de base de datos, pero sabe SQL, ¿no? MySQL, por eso es un nivel de BMS. Y le responde con esto que estamos viendo en pantalla, con esta información. Solamente con esto, ¿no? Sin contar el ítem ID, porque solamente estamos viendo que select content from table, ¿no? Solamente eso, solamente este campito. Ya. Este le devuelve acá, PHP interpreta y le entrega a Apache el contenido. ¿Qué contenido le entrega al Apache? Este. Ahí está, eso es, le dice. O sea, te voy a crear una página web, le dice Proxpelar. Tú que solamente sabes dar HTML, aquí está tu HTML. Y este, efectivamente, lo único que sabe es dar HTML, ¿no? O sea, devolver al usuario HTML. Pero ¿cómo es que le llega esta información? Toda esa línea, ¿cómo creen que llega? Es justamente el hipertexto, ¿no? Recuerden que HTTP, ¿qué significa? Protocolo de hipertexto, ¿no? Hypertext Protocol, ¿no? Y solamente, hipertexto porque es texto, pero solamente que está enlazado, que tiene etiquetas, así está definido en el estándar del HTML. Es lo único que sabe hacer un servidor. Entregar texto o hipertexto a las solicitudes. Y eso, obviamente, ¿cómo es que llega? Si es cortito, a lo mejor se empaqueta, digamos, en 2 bytes, 1 byte, no sé. Eso lo pueden analizar cuando entran a las herramientas de Google, a la parte de consola. Ahí van a ver el tamaño efectivo de la data que les está llegando y en qué tiempo ha sido entregada. No vamos a entrar ya mucho en ese detalle, pero así funciona. Entonces le llega al cliente. ¿A quién le va a llegar además? Al navegador, ¿no es cierto? Ese es dentro de la arquitectura de aplicación, el navegador o el browser es el cliente que está recibiendo la data. Y ese es el único que interpreta HTML. O sea, mi navegador es el único que interpreta HTML. Entonces, estoy recibiendo así, en un santiamén, en fracciones de segundo, y también así mismo lo interpreto, porque tengo un motor de interpretación de HTML en mi navegador, ¿no? Ojo que mi navegador no solamente entiende HTML. ¿Qué es lo que entiende realmente, chicos? Hay 3 cosas que entiende el navegador, no sabe nada más. 3 cosas. ¿Cuáles son? Nada de PHP. El PHP es el que se ejecuta en el servidor, pues es el que más bien me crea el HTML, ¿no? Que fíjese, está aquí en el servidor. ¿Qué es lo único que entiende entonces el navegador, el browser? CSS. CSS. 1, 2, JavaScript. ¿qué? JavaScript. Y el tercero, HTML. el HTML. Son las 3 únicas cosas. Pues el estándar define así el tema del navegador. Entonces, cualquier cosa, cualquier lenguaje que ustedes utilicen para la web, como por ejemplo JavaScript, o React, o Angular, o Python. No, ¿en Python qué se llama para la web? No sé qué se llama, ¿no? Tiene un... ¿Qué? De Django, ¿no? Sí. O el JSP, el Oracle, bueno, todo lo que haya. Lo único que hace es convertirnos todo el programa en HTML puro y otro en JavaScript, ¿no? En JavaScript ocurre algo bien interesante, por eso es todo tan genial que ya no se hace páginas con puro HTML. En React, el código está escrito en JSX. Ese JSX es traducido ¿cómo se llama? Al JavaScript puro. Y todavía a un JavaScript que sea compatible con navegadores un poco antiguos, que tengan una cierta vigencia. Y hay un tema, o sea, si ustedes ven el código que se ha generado, es bien difícil de leer. Es una sola línea, es todo compresa. Además, entrega restos de HTML y partes de CSS ahí metido. Todo eso, una sola cosa así, en un directorio de producción.
Y eso es capaz de leer y entender nuestro navegador, ¿no? Por eso es que vemos en pantalla que se va dibujando el CSS, todo nuestro diseño web, ¿no? Bueno, entonces hemos comprobado que nuestro PHP está funcionando, que la base de datos está lista y que ahora ya podríamos instalarle un CMS. Sobre esto ya podemos instalarle un CMS como es el WordPress. Y en el WordPress no tenemos por qué nosotros hacer el diseño ni nada, eso ya es un sistema de contenidos. Lo que sí les voy a pedir es que mañana vamos a acabar esta parte de instalar el WordPress y todo, hacer la prueba, ¿no? A partir de mañana ya lo suelto para que ustedes puedan escoger la página que quieren hacer, ¿no? No sé, con los grupos, los grupos tienen que hacer, como hemos dicho, qué contenido van a hacer. Cuatro cosas más, ¿no? Perritos, inmobiliaria, La autos inmobiliaria, Inmobiliaria, eso va a estar rico. servicio técnico y autos. y el ingeniería. O sea, a partir de mañana, no a partir de mañana, entonces a partir del día, mañana es miércoles o jueves. Jueves. Entonces, a partir del viernes, les queda 2 semanas para hacer su proyecto final. 2 semanas que ya van a tener, eso ya es en forma individual o por grupo, como ustedes lo manejen, averiguar cómo se hace un sitio bueno, ¿no? Un sitio bonito, que funcione, todo eso, ¿no? Hay muchos tutoriales en YouTube para hacer un determinado tipo de página o de sitio, ¿no? Háganlo. Sí, háganlo. Eso ya van a venir, van a trabajar solitos en el diseño de su paginita, y todo, ¿no? Los colores, todo, los temas. Traten de no utilizar, no se compliquen, busquen temas ya hechos, contenido ya establecido, solamente ustedes modifiquen ¿cómo se llama? El contenido mismo, ¿no? Pónganle el título que corresponda, el nombre de su empresa, pero personalicen, o sea, me refiero a eso con que personalicen de la forma más prudente y más adecuada, ¿no? Y saquen todo aquello que no lo van a utilizar. Y ese va a ser el tema del proyecto formativo. Pero ese sitio es una parte, ¿no? Esa es la carita de presentación, porque detrás de eso hay un DNS, hay un servidor, hay un NTP, hay un SFTP, hay todos los servicios que tenemos que implementar en ese servidor Ubuntu. Y con eso acabaríamos el curso. ¿Y dónde voy a hacer eso? ¿Dónde voy a tener mi red? Esa red además que hemos dicho, ¿no? En un cloud. ¿No? Tiene que estar creado en un cloud. No existe ese packetnet y mejor, porque ahora desde el mismo Google podría conectarme a mi propio servidor. A ver, intenten hacer todo lo posible. Pero de momento vamos trabajando en este en esta máquina virtual que tenemos en Google o en otros que están en Amazon. ¿Quiénes están en Amazon? Sigan en Amazon, los que están en Google y los que están en Azure. Así. Sigan todos. Listo. ¿Qué hora es, chicos? 9:47. Ya. Listo, ya no alcanzamos a hacer por hoy el tema de mejorar la red. Ah, ya acabó. Ah, pero estás en tu computadora, no me dijiste que estabas en tu computadora.
pensé que estabas. No, pensé que te habías conectado.